episodio de Recalculando. Hoy vamos a estar hablando de constelaciones familiares. ¿De qué se trata esta herramienta terapéutica? Pero antes de meternos a la entrevista, te voy a recordar que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Ahora TV OK, y que recuerdes que este capítulo completo lo vas a poder ver en nuestro canal de YouTube, Ahora TV. Ahora sí, ya nos metemos con las entrevistas con Gabriela Perotino. Gaby, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola Julieta, gracias a vos por la invitación. Es un honor estar acá. Bueno, para mí es un honor tenerte. Bueno, Gaby, como decía al principio, vamos a hablar de constelaciones familiares, una herramienta terapéutica. Vos me corregirás si es herramienta terapéutica o cómo se llama, que, bueno, tiene ya sus años. Siento que ha puesto más en auge en este último tiempo. Y bueno, quiero que nos cuentes de qué se trata la constelación familiar. Bueno, en principio decirte que no solo es una herramienta terapéutica, porque si bien es una herramienta, sirve también para ver otros sistemas que no son solamente familiares y tampoco ser tomado como una herramienta exclusivamente terapéutica. Y para contarte o para compartir de qué se trata, me gustaría utilizar el nombre de esta propuesta que vos tenés, que es Recalculando. Y yo escuché que vos te referías a la imagen de un GPS. Sí. Y cuando te escuché, me conectó con la metáfora que usa uno de mis grandes maestros, con quien yo tomé formación en constelaciones organizacionales, que se llama Julio Príncipe, y él dice que una constelación es como un GPS, donde tenemos la posibilidad de mirar caminos hacia una solución o caminos hacia ese lugar que quisiéramos llegar para encontrarnos mejor. Entonces, volviendo a qué es una constelación o qué es esta herramienta, es una posibilidad de configurar, esto quiere decir de ubicar a través de personas o de muñecos o de plantillas o de estos elementos que tenemos aquí en la mesa, podemos ubicarlos en función de cómo estarían relacionados distintos elementos o distintos representantes de un sistema. Entonces, si queremos ir a una constelación familiar o algo terapéutico, como vos bien dijiste, Julieta, puede que alguien tenga un tema puntual que quiera resolver, como puede ser la relación con su papá. Entonces, esa persona tiene representado mentalmente cómo es esa relación con su papá, que puede ser muy pegoteada o muy distante, y a la hora de constelarlo para ver cómo es esa relación, se configura en un espacio, se simula cómo es esa situación real a través de dos representantes. Entonces podemos ver qué es lo que sucede en un espacio real, fuera de mi mente, fuera de mi representación mental, cómo está eso. Y ver qué modificaciones se necesitan al respecto. Bien, entonces, no necesariamente se puede es una constelación para constelar un tema familiar, si no podemos constelar cualquier cosa. Vos fuera de cámara, antes de que empecemos con la entrevista, ¿también lo podemos llevar a una organización, a un trabajo? Exacto, porque hablamos de que las constelaciones son una herramienta sistémica y fenomenológica. Sistémica, ¿por qué? Porque está dentro de una mirada sistémica y además transgeneracional, si miramos la familia. ¿Y qué quiere decir esto? Que una persona está dentro de un sistema, que nuestro propio cuerpo es un sistema, que una organización es un sistema. Todas las personas de aquí que estamos en este momento, quien está grabando, el sonidista, las personas que estamos ahora aquí conversando, conformamos un pequeño sistema y estamos en relación para que algo suceda. Entonces, cuando nosotros pensamos en una constelación, lo pensamos mirando sistémicamente y cómo los elementos de ese sistema se influyen mutuamente. ¿Tá? Entonces, podemos mirar cualquier tipo de sistema. Y
es interesante saber que en estos sistemas o en todos los sistemas vivos influyen leyes sistémicas que organizan un sistema, que son 3 leyes súper importantes que tienen que ver con el derecho a pertenecer, con la compensación y el equilibrio entre el dar y el tomar, y las normas y reglas de un sistema y la jerarquía. ¿Tá? A esas leyes las estudió Bert Hellinger, quien difundió las constelaciones familiares, y él vio que estas reglas, si no son respetadas en los sistemas, traen problemas. Entonces, en todos los sistemas influyen estas reglas, que es lo que en una constelación podemos ver para ordenar esos desórdenes, valga la redundancia, y hacer que el amor circule, que las personas tomen fuerza, que una organización también tome fuerza y que podamos ir hacia nuestro objetivo o hacia nuestras metas con mayor claridad. Y de ahí viene esto de utilizar esta metáfora del GPS, porque muchas veces vamos por caminos que nos llevan siempre a errar. Y estos caminos muchas veces tienen que ver con esos caminitos aprendidos familiarmente, ¿no? Sistémicamente aprendidos, porque fueron la forma en que lo hicieron nuestros papás, nuestros abuelos, y que hasta cierto punto está muy bien seguirlos. Pero hay otros momentos donde necesitamos expansión o seguir caminos propios y necesitamos experimentar otras huellas, otros caminitos, ¿no? Para salirnos así de esa visión más cerrada o más tradicional, si se quiere. Y entonces así, a partir de una constelación, podemos ver cuáles pueden ser esos otros caminos, ¿no? Para llegar a mejores metas o a esos lugares donde queremos llegar, que a veces hay que transitarlos, sintiendo que traicionamos a la familia y que cuesta un montón porque lo hacemos distinto, ¿tá? Entonces, eso permite una constelación. Así, sintéticamente es traer en un espacio, simular en un espacio el problema que la persona tiene y poder mirar cómo se relacionan las diferentes partecitas de ese problema y encontrar nuevos caminos de solución. Gaby, pensaba, es también como hacer conscientes, vos decías recién, a veces tomamos siempre mismos caminos que vienen de mi papá, de mi abuelo, digamos, de nuestra historia familiar, pero la persona que decide constelar no muchas veces es consciente de eso y eso aparece en las constelaciones. Excelente pregunta, ¿sí? Cuando repetimos es porque estamos siguiendo patrones sistémicos aprendidos de forma conscientes muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de estas reglas donde, por ejemplo, es de buena educación presentarse, saludar y respetar a los mayores. ¿Tá? Y esto lo hacemos porque está bueno identificarnos con nuestra familia y seguir esas reglas y esos valores que quiero preservar. Pero hay otros que están en un nivel inconsciente, ¿no? A nivel del alma o del inconsciente del sistema y que también tocan estas leyes que yo acabo de decirte. ¿Tá? Entonces, no sabemos por qué, ¿no? Y de qué manera estamos haciendo cosas que no querríamos hacer y que las terminamos repitiendo. ¿Tá? Entonces, muchas veces cuando hemos buscado muchas alternativas de solución y son fallidas, es cuando llegamos a las constelaciones, porque las constelaciones permiten mirar un nivel que otro tipo de terapias u otro tipo de intervenciones y de miradas no llegan. ¿Por qué? Porque a través de esta forma que es fenomenológica, logramos mirar lo que no se ve. Y cuando hablamos de fenómeno o de fenomenología, es porque cuando en una constelación se ubican los representantes, ¿tá? Que son personas que vienen a participar en un taller. También lo podemos hacer en forma individual, si querés después te cuento. Pero cuando lo hacemos en un taller y hay personas que vienen a participar y van a estar haciendo de representantes de
tomando el ejemplo anterior de una hija y un papá, cuando se colocan en ese lugar, toman información que pertenece a la persona, al consultante con quien se está trabajando y, aunque pareciera mágico, empiezan a sentir problemas, sensaciones, emociones que pertenecen a ese consultante o a ese papá, tomando ese ejemplo, y podemos ver en el espacio las cosas que suceden entre ellos. Entonces, ahí es cuando podemos observar lo fenomenológico, lo que emerge en ese lugar. Cosa que, si querríamos conversarlo o lo querríamos interpretar, no tendríamos esa misma información. ¿Me explico? Sí, sí. Te quería preguntar, ¿cómo es una constelación familiar? Para que la gente las personas que no conocen, que nunca lo han experimentado, que sepan cómo es. Vos llegás al espacio, recién me decías que puede ser individual o puede ser grupal. Si querés arrancamos por cómo es una constelación familiar. La persona que quiere constelar llega y ¿con qué se encuentra? Ok. En un taller, por ejemplo, convocamos a un grupo de personas, un grupo mínimo que puede ser entre 6, 10 personas y un grupo mucho más extenso también puede ser. La persona que va a constelar, que nosotros la nombramos consultante, es la persona que tiene la inquietud de hacer su trabajo, llega con un tema, que por lo general es ese tema que se repite en la vida y que necesita solucionar, o puede ser un emergente actual y que busca esta herramienta para resolver ese tema. Entonces, de acuerdo al tema puntual, que pueden ser temas de pareja, temas laborales, salud, enfermedad, un proyecto laboral, la relación con un hijo, etc. Se toma ese tema, se realiza una entrevista, pequeña entrevista, que a través de esta entrevista el objetivo es poder discernir exactamente qué es lo que querría conseguir esa persona con la constelación. ¿Cuál sería como ese estado deseado? Me gusta a mí más que una meta, que un objetivo, porque eso acota muchísimo, sino cuál sería el estado deseado que la persona quiere llegar, para lo cual consulta. Después de eso, cuando ya podemos discernir eso, tomo una primera imagen y para esa primera imagen tomo representantes, pienso quiénes serían las personas que están involucradas en este problema. ¿Tá? Entonces, en esa primera imagen pido a la persona, al consultante, o lo puedo hacer yo misma, de las personas que están participando en el taller, que representen a este consultante y a las personas involucradas en el tema. Y entonces ahí se van a parar en el centro de la rueda que se conforma con todas las personas que asisten al taller y se ubican de acuerdo a cómo la persona siente que están en la vida actual relacionadas esas partecitas de la situación que quiere mirar. Y entonces a partir de ahí empezamos el trabajo, ¿no? Vemos qué cosas están en conexión, ¿no? Quién mira a quién o dónde hay mayor tensión, ¿sí? Y entonces a partir de frases o de movimientos vamos haciendo pequeñas intervenciones para ir haciendo todo el proceso de la constelación. ¿Tá? Es muy loco lo que pasa. Yo te contaba que yo tuve la posibilidad de constelar y fui sin saber bien cómo era. Y es muy loco la energía que se mueve cuando uno constela, porque como vos contabas recién, las personas que están participando tienen como una información mínima, más allá de lo que la persona quiere constelar, el consultante cuenta, pero no das mucha información de mi papá es de tal forma, mi mamá es así. Y sin embargo, que quiero que vos recién me lo contabas, pero si querés podemos explayarnos un poco más, lo que se mueve y empezás a ver que la persona que vos elegiste como tu papá tiene
los rasgos, las frases que dice tu papá, se mueve como tu papá, te mira como tu papá, tu mamá lo mismo, y es muy loco lo que se genera, ¿no? Sí, es muy loco. Esto tiene una explicación a través de la física cuántica, ¿no? Hay un señor que se llama Sheldrake, que él estudió los campos mórficos y explica científicamente que a través de la física cuántica qué sucede en ese lugar. ¿Tá? Pero lo cierto, para no entrar en esa teoría que es más compleja y cuestionada por algunas otras digamos, teorías, lo que puedo yo asegurar es que lo que sucede parece magia, como vos bien lo decís. ¿Por qué? Porque cuando alguien se para representando a una persona, aunque no la conozca, está captando toda la información que pertenece a ese sistema y repite gestos, emociones, frases, como vos bien lo dijiste, que son tal cual y que pertenecen a la persona de quien está trabajando, ¿no? Del consultante quien está haciendo su constelación. No es propio, no es personal del representante. Si bien hay estilos propios que tienen que ver con las formas subjetivas, ¿sí? que hacen a la diferencia, pero en sí mismo, y está comprobado, vos podés hacer el mismo trabajo con diferentes personas en diferentes lugares y la información es la misma, ¿no? Sí. Gaby, y te pregunto, ¿en esas constelaciones también pueden aparecer personas que el consultante no tiene registro? Me refiero a hermanos no nacidos, a personas de, no sé, un bisabuelo, bisabuela o alguien de nuestros ancestros que necesariamente no conocemos, pero ¿pueden esa energía estar en esa constelación, aparecer esas personas, esas figuras? Claro que sí, y eso sucede porque también en esto que hablábamos de los campos mórficos, fue demostrado que estamos interconectados con las personas que nos precedieron, con nuestros antecesores. Entonces, aunque no los conozcamos y aunque no hayamos sabido muchas veces cuál fue la historia de esa persona, la repetimos. ¿Y esto por qué? Porque te hablé de uno de los órdenes del amor que tiene que ver con la pertenencia, que eso está ligado a la vinculación. ¿Y qué es esto? Uno podría preguntarse, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y esta ley demostró que para el alma del sistema o para el inconsciente del sistema, que no se rige con valores morales de lo que está bien o de lo que está mal, el alma del sistema dice: a mí no me importa qué pudo haber hecho una persona que es parte de este sistema. Lo que sí importa es que esa persona tenga un lugar y no sea excluido. Porque muchas veces hay situaciones por las que quedan algunas personas excluidas del sistema y que se convierten en secretos. Como vos bien tomaste este ejemplo de hijos no nacidos. Ahora ya no es tanto, pero hace unos años atrás, producto del dolor y de todo lo que traía, ¿no?, la muerte, si un bebé moría ni bien nacía, de este bebé que no se lo inscribía, no tenía nombre, sí se sabía que pertenecía al sistema, pero no se lo inscribía, tampoco quedaba inscripto dentro del sistema y del inconsciente del sistema, aparentemente. Pero entonces, como quedaba como un secreto, el inconsciente del sistema dice, sí que está inscripto. Entonces, si no tiene un lugar, va a haber un descendiente de esa familia o un hermanito de ese no nacido que va a llevar ese destino. ¿Y cómo, se preguntaría uno? ¿Cómo lleva ese destino? Por ejemplo, el hermano que sigue, no pudiendo tomar su propia fuerza, no conectándose con la abundancia económica, con la inteligencia, no pudiendo terminar una carrera o llevar a cabo su desarrollo profesional como quisiera, porque de alguna manera sigue siendo leal al que no pudo. Entonces, todo esto que parece bastante raro, ¿no?, o poco lógico a veces, es lo que sale a la luz y emerge en una constelación. Y entonces cuando eso que quedaba separado o excluido, yo lo puedo
ubicar en el sistema y volver a conectar hace que el resto de las personas encuentren su justo lugar y también tomen fuerza. Qué increíble. Y Gaby, ¿cuánto dura una constelación? Puede durar desde media hora hasta una hora. Todo depende de cuánto se aborde en el trabajo, ¿sí? Y hasta dónde queramos llegar. Lo cierto es que, como es un trabajo donde hace falta mucha conexión, es necesario ir lento, es importante que la persona pueda ver la imagen, porque entramos con una primera imagen que es la que tenemos del problema, pero cuando se va desarrollando toda la constelación y vamos incluyendo lo excluido, separando lo que está muy pegoteado o trabajando con otros patrones sistémicos, las compensaciones también, ¿sí? Hace que lleguemos a una imagen final de solución, que es una imagen donde la persona se siente cómoda y donde todos se sienten cómodos, y esa última imagen es la fundamental, porque es la que vuelve a inscribirse y es la que da fuerza para que la persona siga los próximos pasos. Claro. Y Gaby, ¿y todas las personas que participan en la grupal constelan? No todas las personas, porque sería súper largo. Claro. ¿Tá? Solo constelan algunas personas. Pero acá hay algo que es interesante, porque las personas que van como participantes para colaborar en los trabajos de otras personas se llevan un montón de trabajo personal, porque nunca es inocuo participar en una constelación, porque genera impacto, ¿no? Generan resonancias que, cuando son muy importantes, toca por lo general algo de mi propia historia. Y es una gran posibilidad para seguir revisando lo mío, lo personal, ¿no? Entonces, siempre que voy a constelar y tengo un plus enorme, pero cuando voy a participar, ¿sí? No es menor, todo lo contrario. Muchas veces tengo comprensiones más grandes que cuando hago mi propio trabajo. Sí, es increíble lo que se genera realmente en una constelación. Y otra cosa que también sucede es que no necesariamente la gente que participa se conoce, la mayoría no se conoce, pero lo que charlábamos también es que la confianza que se genera en ese grupo, por más de que vos no conozcas a la otra persona y uno va a exponer algo muy íntimo, y a veces quizás uno va con ese prejuicio, ay, no, voy a contar algo, lo van a salir a contar, y no pasa nada de eso. Hay como una amorosidad en el grupo muy, muy linda. Sí, yo siempre agradezco a las personas que van a constelar, porque hace falta tener mucho coraje para ir y exponer su tema, como vos lo decís. También es cierto que necesitamos generar en ese grupo un clima de mucha confianza y asegurar lo que se llama el preservar el secreto grupal, que es lo que sucede en un taller, queda en un taller. Y todas las personas somos responsables de guardar cuidadosamente lo que allí surgió, para poder respetar al otro, y sobre todo para poder respetarme a mí. Eso es esencial. No obstante, siempre digo que cuando vamos a un taller de constelaciones, si bien lo que se abren son temas muy sagrados, muy íntimos y muchas veces secretos familiares, ¿sí? Es de una forma donde toca ese nivel mucho más del alma, más del inconsciente, y nos corremos como de esta cosa del comentario o de la interpretación que va por otro canal. Y entonces ese es el lugar que nos lleva a tocar la intimidad. Y cuando yo toco la intimidad del otro, estoy tocando mi propia intimidad. Y entonces ahí sucede algo especial. Entonces, creo que eso es lo que también sucede en un taller. Por eso es que digo esta frase que está súper escuchada, que cuando una sana, sanamos todas, uno sana, sanamos todos. Eso es bien palpable en un taller de constelaciones. Sí, totalmente. Gaby, ¿y cuántas veces una persona puede constelar? Puede constelar las veces que sea.
¿Mm? Cuando hacemos una constelación o alguien que va a constelar individual, yo lo llamo sesión única de terapia, ¿tá? Porque se trabaja ese único tema y la persona se va con muchas herramientas para ver cuáles serían los próximos pasos a realizar en función de lo que vio en una constelación. Porque en sí misma la constelación no es mágica, muestra caminos de solución, muestra en dónde yo tengo que entonces hacerme responsable para dejar de culpar a otro o de rivalizar con otro o de estar en un lugar de niñita quejosa con mi mamá, mi papá, porque uno puede entender en ese lugar de la constelación por qué tal vez una mamá o un papá no estaba tan disponible para la relación como madre o como padre con ese hijo, o lo mismo en la pareja. Entonces, dejo de estar en un lugar de queja, de reclamo, para tomar las riendas de mi propia vida. Entonces, volviendo a tu pregunta de cuántas veces podemos constelar, a veces hace falta sobre un mismo tema darle una vuelta más, entonces hacemos una constelación más, pero no sería lo esperado, ¿no? Si tuvo fuerza esa constelación, la persona también toma fuerza en su propia vida y puede constelar otros temas, ¿sí? Y no hay, o sea, se sugiere que haya un tiempo entre una constelación y otra constelación, porque cuando alguien va a constelar todo el tiempo el mismo tema o con distintos consteladores el mismo tema, uno ahí sospecha de qué le estaría pasando a esa persona que en verdad no se hace responsable de lo que tiene que hacerse responsable y sigue poniendo el deseo de que la constelación sea lo que solucione su propia vida, ¿tá? Y no al revés. Sí, además también hay información que va decantando después, ¿no es cierto? Que obviamente ahí durante la constelación se revelan muchas cosas, pero después hay un proceso donde todo empieza también a tomar sentido. Totalmente. Y sobre todo porque cuando estamos en el proceso de la constelación, es todo nuestro hemisferio cerebral izquierdo el que está en acción, no el racional. Entramos en un lugar de la percepción, de captar símbolos, de captar imágenes, que no lo podemos automáticamente racionalizar ni entender. Y eso es lo que vos decís, cuando pasan unos días, voy... esos, cuando van cayendo las fichas y voy pudiendo enhebrar todo el resto de la información, eso lleva un tiempo, tal como vos lo decís. Y sobre todo, que también lleva un tiempo poder entender cuáles son las acciones en consecuencia del trabajo de la constelación. Y si eso fuese automático, me parece que no estaría tan bueno, ¿no? Sí. Y Gaby, te pregunto, las constelaciones que son grupales, Sí. ¿es necesario que participe la familia o no es necesario? No es necesario. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace un trabajo, eso automáticamente tiene efectos en el resto de los integrantes de un sistema. ¿Y cómo sería esto? Porque la persona que va a constelar, cuando mira a las personas con las que estaba involucrada de una manera, genera determinada acción en el otro. Y cuando yo logro hacer mi propia transformación, la que va a mirar distinto, se va a relacionar distinto, soy yo. Entonces automáticamente el otro, ¿sí?, va a tener una reacción distinta. Y eso es súper interesante también de checar después, de estar atentos a cuáles son los movimientos, porque muchas veces ahí está el resultado, ahí está la magia del resultado, en cómo son esos pequeños movimientos, esas pequeñas acciones diferentes a posteriori. ¿Sí? Entonces, volviendo a tu pregunta, a veces van madres e hijos, ¿sí? O la pareja, eso es súper interesante cuando hay un trabajo de pareja y van juntos, eso es súper interesante, ¿tá? Pero no es condición. Claro. Gaby, y cuando también está la constelación individual, ¿ahí cómo se trabaja con las representaciones? De la manera que lo hacemos en un taller grupal, que hay personas que van a estar representando a los distintos integrantes del sistema, como puede ser la mamá, el papá y los hijos,
¿m? O Gaby y su trabajo, ahí podemos poner unas plantillas, una hoja, sillas o unos muñequitos que se llaman vincores, vínculos del corazón, y la persona va a pasar por esos lugares, el constelador también, para ir tomando la información que necesita tenerse en cuenta de ese lugar. Entonces, digamos, al trabajo concretamente lo hace el consultante y el constelador. Claro. Y la diferencia en un taller grupal es que vos mirás toda la escena como si miraras tu propia película, ¿no? Es fascinante eso. Sí. Gaby, ¿cómo llega a tu vida esta herramienta de la constelación? Uf. Es súper interesante. Yo estaba haciendo hace muchos años atrás la formación en Gestalt, en ACBA, Buenos Aires, y ahí ya los docentes de la formación gestáltica ya empezaban a hablar de lo que eran las constelaciones. Y después, ya terminando la formación, no mucho tiempo después, aquí en Paraná, Gabriela Chur, que ella fue la pionera aquí en Paraná, ella trae las constelaciones, la acompañé muchas veces a hacer sus talleres y a contar de qué se trataban las constelaciones cuando esto era casi una locura. Y en ese tiempo yo me encontraba como con una inquietud que era como de encontrar algo. A mí me fascinan hasta el día de hoy, pero en ese momento mucho más, ir a las ferias, ¿no? Entonces yo siempre iba a las ferias y era como intentar buscar en esas ferias algo que yo no sabía qué, pero era caminarlas y buscar algo que no sabía qué. Y en ese momento me dice Gaby, ¿y por qué no constelás? ¿No? Yo hasta ahí no había hecho mi propia constelación. No llegué igual a mi propia constelación en ese momento, pero sí me pasó que tiempo después escucho a mi papá en una situación donde él no se había dado cuenta que yo estaba hablando de un hermano de él. Entonces, como mi papá es sordo, yo decía, ¿cómo? Si mi papá está hablando de tal persona, yo sabría que estaría hablando de mi tío Miguel, pero entonces, ¿de quién está hablando? Entonces yo ahí me levanto, yo estaba en el suelo y él estaba parado, no me había visto, me paro y le pregunto de quién se trataba. Y entonces ahí me cuenta, medio rápido y nervioso, que su papá había tenido un hijo al que no había reconocido. Yo a esa altura empecé una búsqueda que no paré nunca más y que entendí cuál era ese deseo de encontrar eso en las ferias que yo no sabía de qué se trataba. Y a partir de eso empecé mi formación en constelaciones y también encontré a mi tío Antonio y a su mamá, a quien tuve así el honor de conocer y de completar la historia y de entender cómo también había elegido a la pareja que había elegido, al papá de mi primera hija, y abroché un montón de cosas y de situaciones que me llevaron a no parar de investigar nunca esto, porque me parece sumamente sanador, integrador y de mucha fuerza. Y así llegué. Qué hermoso, qué lindo, Gaby. ¿Y qué le podrías decir a las personas que no se animan a constelar? Lo que se genera en estos espacios. ¿Por qué sí animarnos a usar esta herramienta para sanar? Porque es sanar, básicamente, ¿no? Sea lo que sea, pero se sana. Totalmente. Yo les diría que los animo. Que los animo porque si bien hay mucho mito en relación a las constelaciones, son una herramienta sistémica, son una forma de mirar los problemas y que se incluyen estas cuestiones que muchas veces están excluidas y que traen consecuencias graves en las personas, ¿no? Como son las repeticiones. Entonces, cuando nos animamos a tomar eso que estaba excluido o eso que no nos animábamos a ver con mucho amor, sabiendo que no vamos a poder hacer nada, ¿no? Yo pude entender que yo no iba a reparar lo que había hecho mi abuelo. Simplemente era darle un lugar y a partir de poder darle un lugar a eso, intentar yo
hacerlo a mi manera, que esto no quiere decir hacerlo mejor, es hacerlo a mi manera, habiendo aceptado y tomando todo lo que era. ¿Mm? Entonces, lo que sí es una constelación es una gran oportunidad para animarnos a encontrar esos otros caminitos como vos proponés con un GPS diferente. GPS diferente, ¿sí? Eso. Gaby, y ya para ir cerrando, si me podés dar unos ejemplos, así las personas que nos están viendo y nos están escuchando, de qué se puede constelar, porque es un montón. O sea, nosotros hablábamos, hicimos mucho hincapié en lo familiar, en los vínculos, Sí. pero ¿qué más puedo constelar? Sí, se pueden constelar todos los temas, porque un tema que yo siento que para mí es algo incómodo va a estar relacionado con algún tema que tenga que ver con los sistemas en los que estoy relacionado. Entonces puede tener que ver con mi familia, puede tener que ver con mi sistema laboral, con la familia que yo creé, con mi familia extensa o con mi familia la que yo creé, con un amigo, con una amiga, socios. Entonces puedo trabajar todos los temas que tengan que ver con el emocional, con mi cuerpo físico, con lo espiritual, y con todos los sistemas en los que yo estoy relacionado, que estoy relacionado con un montón de sistemas a los que pertenezco. ¿Una enfermedad se puede constelar? Una enfermedad se puede constelar, un síntoma como es una adicción, un dolor de cabeza, una emoción. A veces las personas se preguntan, yo, ¿por qué estoy siempre triste? Y no es que sea una deprimida, ¿no? Pero siempre percibo una tristeza en mí y a veces esa tristeza puede tener que ver con algo que me pasa puntualmente a mí o puede tener que ver con lo que se llama un sentimiento adoptado y es estar trayendo algo de alguien que no sé ni de quién se trata, ¿no? Y eso también se puede trabajar. Bueno, Gaby, ha sido un placer escucharte. La verdad que, bueno, como conté, yo tuve la posibilidad de hacerlo y para mí fue de mucha ayuda en ese momento y ahora también, porque como vos decís, se mueve todo el sistema. O sea, yo constelé y yo después pude ver resultados en otros ámbitos, ¿no? Y en mi sistema familiar, así que para mí fue hermoso. Así que bueno, yo también quiero animar a que quien necesite hacerlo se anime a ir porque realmente pasan cosas hermosas. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos porque me sentí súper cómoda, así que esto también habla de tu propia energía. Bueno. Así que deseo lo mejor para vos y para tu camino. Gracias, Gaby. Gracias. Bueno, llegamos al final de este 5.º episodio de Recalculando. Estuvimos hablando sobre constelaciones. Los invito a que vean este capítulo completo en nuestro canal de YouTube de Ahora TV y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Un placer y nos reencontramos cada 15 días por este canal.